Bienvenidos a una nueva semana más de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG056. Estamos en la semana correspondiente a la número 11 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del gasto público. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Hemos estado hablando por esta semana lo que es el gasto público, lo que es el presupuesto, de dónde viene. Hemos visto que la Constitución Política de la República le dice a la ley orgánica del presupuesto, encárguese de realizar ese presupuesto. Y también hemos dicho que el gasto público son de aquellos ingresos que también se encuentran estipulados dentro del presupuesto de la nación. En esta oportunidad del día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la clasificación del gasto público. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy con lo que es el objetivo. Y el objetivo es que el estudiante tenga conocimiento de la clasificación del gasto público, así como también de la inversión social y su planificación económica. Recordemos que todo esto, pues, dijimos, lo ampara la Constitución y también, pues, la ley orgánica del presupuesto, y que el gasto público se encuentra, pues, respaldado en lo que es la ley orgánica, ¿verdad? Recapitulando la definición del gasto público, dijimos, el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público está representado a través del gobierno o emplea, ¿verdad?, para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Te recordarás en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos indica que el Estado, su fin supremo es el bien común. ¿Y cuáles son esos servicios o el bien común que el Estado tiene para con la sociedad? Es, dijimos, la educación, la vivienda, la infraestructura, etcétera. Son todos aquellos beneficios que el Estado tiene que dar o que nosotros también esperamos que se nos retribuya después de haber pagado todos nuestros ingresos. Hablemos de la clasificación del gasto público. Número 1 nos indica que es institucional. 2, geográfica. 3, por la finalidad de funciones y la división. También tenemos por tipo de gasto. Luego tenemos por fuente de financiamiento, así como también tenemos la clasificación por el recurso de rubros y también por el objetivo del gasto. Y por último, la clasificación del gasto público por la económica del gasto. Entonces, esta clasificación la estudiaremos a continuación. Hablaremos de la clasificación del gasto público institucional. Déjame decirte que esta clasificación institucional es el reflejo de lo que el sistema presupuestario y la contabilidad fiscal definen como el sector público,
¿Para qué? Para poder así tener efectos de control presupuestario y patrimonial del Estado. Y asimismo, lo que es la generación de estadística fiscal. Su presupuesto del gasto público institucional es distinguir los diferentes niveles institucionales a cargo de la toma de decisiones en lo que respecta a la obtención de ingresos de acuerdo a lo establecido y lo tiene que hacer con responsabilidad, así como también facilitar el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el presupuesto administrativo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de la nación. Teniendo pues así dos formas o la cual pues se divide la clasificación institucional en el gobierno general y las empresas públicas. Y este a su vez se subdivide en el gobierno general, se divide en el gobierno central y el gobierno local. El gobierno local está instituido por las instituciones de gobierno general que tienen a su cargo la prestación de bienes y servicios colectivos en beneficio de la comunidad. Así como también tenemos la subdivisión del gobierno local. Y esta pues es la autoridad legislativa, judicial y ejecutiva de una unidad de gobierno local, la cual pues, se limita a las zonas geográficas más pequeñas, es decir, a los municipios, en las que puede dividirse a un país por fines políticos o administrativos. Al hablar de las instituciones, de las empresas públicas, estas pues, son entidades creadas con el fin de producir bienes y servicios para el mercado y pueden ser fuentes de utilidades o de otra ganancia financiera para las entidades gubernamentales que posean o las controlen. Son empresas realmente que pueden ser agrupadas de acuerdo a lo que se encuentra establecido en las normas jurídicas. Y estas se dividen en no financieras y financieras. Hablemos de las no financieras. Son entidades jurídicas cuyas actividades son distintas a las actividades financieras y que están sujetas al control de unidades del gobierno. Mientras que las empresas públicas financieras son entidades jurídicas dedicadas principalmente a la intención financiera. Hablemos de la clasificación del gasto público, pero ahora de manera geográfica. Esta nos indica que permite identificar hacia dónde se destinan los bienes y servicios que se producen, así como el origen de los insumos o recursos reales que se utilizan, permitiendo además ubicar geográficamente una unidad responsable de la ejecución de los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras que integran
el presupuesto de Guatemala. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que la clasificación del gasto público de manera geográfica, pues va a agrupar las transacciones económicas, ¿verdad?, destinadas en el territorio guatemalteco. También contamos con la clasificación del gasto público por su finalidad y funciones y divisiones. Las finalidades constituyen los objetivos generales que el sector público busca realizar a través de la ejecución del presupuesto. Realmente aquí las funciones, por su parte, definen los diferentes medios del sector público y utiliza la consecuencia pues de los objetivos generales, siendo ejemplos de dichos medios la prestación de servicios. Tenemos aquí de lo que es la policía, sea la seguridad, la educación y lo que es también la salud. Si te puedes dar cuenta, en nuestra diapositiva pusimos ejemplos de lo que es la seguridad, la educación y la salud. La clasificación funcional, podemos decir, esta permite realizar comparaciones internacionales respecto al alcance, ¿verdad?, de las funciones económicas y sociales que desempeñe el sector público de cada país. Podemos decir entonces en conclusión que la clasificación del gasto público por su finalidad y funciones y divisiones es una clasificación detallada de los objetivos socioeconómicos que persiguen las instituciones públicas por medio de distintos tipos de erogaciones que realizan. Tenemos también a continuación lo que es la clasificación del gasto público y aquí pues tenemos por el tipo del gasto, ¿sí? Y aquí pues esta clasificación se agrupa en diferentes programas y subprogramas, proyectos y actividades, ¿verdad?, que ejecuta cada institución. Tenemos una subclasificación, la cual pues se divide en lo que es el gasto de funcionamiento, gasto de inversión y también tenemos lo que es la deuda pública. Cada uno de ellos pues tiene la subdivisión. El gasto de funcionamiento se subdivide en el gasto de administración y gastos de recursos humanos. La inversión pues tiene una inversión física, una transferencia de capital y una inversión financiera. Así como también contamos con lo que es la deuda pública y esta pues se subdivide en lo que es la deuda pública interna y la deuda pública externa. Cada una de ellas daremos su definición a continuación. Empezaremos con lo que es el gasto de funcionamiento, perdón, y esta pues dijimos que se subdivide en lo que es el gasto de administración. ¿Y qué es el gasto de administración? Es el tipo de gasto que pertenecen las erogaciones de los programas del sector público que están pues, destinadas a apoyar la producción de bienes o servicios
que la población demanda para su desarrollo, sean estos administrativos o técnicos. También contamos en lo que es el tipo de gasto de funcionamiento, lo que es el gasto pues, de recursos humanos. Realmente este tipo de gasto se incluyen los gastos corrientes o de funcionamiento destinados a mejorar cualitativamente el recurso humano. Realmente por lo general podemos decir mediante programas de educación, ciencia y cultura, salud y asistencia social. Y también contamos con lo que es el trabajo y prevención social, en el entendido que al lo social, o sea, es decir, lo básico, ¿verdad? Se están sentando pues las bases para realizar o para mejorar lo que es la producción, es decir, el factor de trabajo. A continuación tenemos el tipo de gasto de inversión. Y este dijimos que se clasifica en inversión física, en transparencia de capital y también en lo que es la inversión financiera. Hablemos acerca de lo que es la inversión física. Esta realmente se consideran los gastos para la inversión de las distintas entidades del sector público mediante la ejecución de proyectos y obras específicas que deben derivarse de programas de inversión pública. También contamos y estudiaremos lo que es la transparencia de capital. Este pues incluye lo que es el desembolso financiero destinado a la formación de capital a través de entidades, organismos o instituciones. Y por último, en nuestra clasificación de inversión, pues tenemos lo que es la inversión financiera. Así como también ahora pasaremos a lo que es la deuda pública. Y esa pues se subdivide en lo que es la deuda pública interna y la deuda pública externa, ¿sí? La deuda pública, su definición comprende que son aquellos servicios que tiene la deuda pública y amortizaciones de otros pasivos destinados a pagos, intereses, comisiones, servicios y amortizaciones de la deuda pública, ya sea de manera interna y externa, así como para la disminución de pasivos de cualquier índole. Y al hablar de la deuda pública interna, pues hablamos de las deudas que el Estado adquiere de manera local. Y al hablar de las deudas públicas externas, pues hablamos de todas aquellas obligaciones y deudas que el Estado contrae con otros estados. También contamos con la clasificación del gasto público, ¿verdad? Por su fuente del financiamiento. Y este pues se clasifica en, número 1, recursos del tesoro; B, recursos propios; C, créditos internos; D, créditos externos; E, donaciones internas; y F, donaciones externas. Vamos a estudiar cada uno de las fuentes de financiamiento. Hablaremos de lo que es los recursos del tesoro. Realmente constituyen los recursos originarios en la recaudación tributaria.
es decir, que son aquellos recursos que en virtud es mandato legal se orientan a financiar específicamente determinados gastos de las instituciones y entes. Tenemos los recursos propios. Son recursos que sustentan con bases legales y son provenientes de la venta de activos, cobro de tasas, derechos, financiamiento que se origina como variaciones de los distintos tipos de activos financieros y saltos de caja de ingresos impropios de la que se les habla. También hablemos de lo que es pues, las fuentes de financiamiento de crédito interno. Esta pues nos indica que provienen de los bonos y otros valores de deuda como obtención de préstamos en el mercado interno y de pasivos con proveedores y contratistas, así como los saldos de caja de ingresos por colocaciones de bonos y préstamos internos. También tenemos el crédito externo y este pues nos indica que son financiamientos provenientes del uso del crédito externo de forma de bonos y otros valores de deuda colocados en el exterior, como la obtención de préstamos de gobierno, organismos, entidades financieras internacionales, proveedores y contratistas en el exterior. También contamos con las donaciones internas y estas pues son el financiamiento que tiene su origen en donaciones monetarias o en especie de instituciones pues, nacionales, así como los saldos de caja de los ingresos por donaciones internas. Y por último, contamos con lo que son las donaciones externas. Y estas pues son el financiamiento que tiene su origen en donaciones monetarias o en especies provenientes de países u organismos internacionales. Clasificación del gasto público según los rubros, ¿sí? Y esta pues tenemos que se subdivide en lo que son los ingresos tributarios, no tributarios, transparencias y de financiamiento. Estudiaremos cada una de estas a continuación. Hablemos de lo que son los ingresos tributarios. Dice que estas comprenden los originarios en el ejercicio del poder del imperio que tiene el Estado para poder establecer lo que son gravámenes y esto pues lo hace con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Contamos también con la clasificación del gasto público por recursos del rubro no tributarios. Y estas pues dice que son los ingresos provenientes de fuentes no
impositivas, que contiene pues realmente lo que es el concepto de una contraprestación, tales como lo que son las tasas, derechos, arrendamientos y multas. También contamos con lo que son las transparencias, y estas pues nos indican que comprenden los recursos que provienen de subsidios o donaciones del sector público, privado o de gobiernos e instituciones extranjeras, no sujetas a contraprestación en bienes o servicios, en cumplimiento de disposiciones legales y contractuales previstas aplicables a gastos corrientes. Y también contamos pues con las de financiamiento, ¿sí? También contamos con la clasificación del gasto público por el objeto del gasto. Y estas pues se subdividen en lo que son los servicios personales y servicios no personales. Hablemos de la definición de lo que es el objeto del gasto. Esta clasificación por el objeto del gasto constituye realmente una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, ya las transparencias y todas aquellas variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo del proceso productivo. Subdivisión, dijimos, se encuentran en lo que son los servicios personales y los servicios no personales. Los servicios personales, comprenden todas aquellas retribuciones de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella, ¿sí? Y los miembros de todas aquellas comisiones, juntas, consejos, etcétera. Incluye pues también lo que son aportes patronales, servicios extraordinarios, también dietas, así como también los gastos de representación y la asistencia socioeconómica y otras prestaciones relacionadas con todos aquellos salarios. Mientras que los servicios no personales, pues nos indican que este grupo se refiere a todos aquellos egresos por concepto de servicios no personales, tales como los servicios públicos, como son publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos de viajes, transportes de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y todos aquellos equipos, así como también los servicios financieros y servicios contratados, y también podemos decir que son todos aquellos servicios contratados para lo que es el mantenimiento y reparación ordinaria, ¿verdad?, de obras y servicios varios. Esta sería nuestra clasificación del gasto público por el objeto del gasto. Dijimos que son por servicios personales y servicios no personales. Hablemos sobre lo que son ahora la clasificación del gasto público de manera económica del gasto público.
y esta pues se subdivide. Tenemos un gasto corriente, gasto de capital. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Son todos aquellos que constituyen el costo directo de la administración pública, es decir, todas aquellas transferencias y el consumo, etcétera. Por lo tanto, son aquellos que están destinados a las operaciones más básicas del Estado. También tenemos lo que es el gasto de capital. Y pues, son todos los gastos realizados en infraestructura, el gasto de consumo más el gasto de capital, los cuales pues determinan el grado en que el poder público se propone influir en el desarrollo económico del país. Es decir, que son aquellos destinados a la obtención de activos. Entonces, en conclusión, podemos decir que la clasificación del gasto público según la economía del gasto público, tenemos en esta diapositiva que se divide en gasto corriente y en gasto de capital. Los gastos corrientes pues son destinados a las operaciones más básicas del Estado, mientras que el gasto de capital está destinado a la obtención de activos. También tenemos la clasificación del gasto público, pero que pertenece a la clasificación económica del gasto público. Es decir, que este se divide en gastos corrientes, gastos de capital y gastos directos. ¿Y qué son los gastos directos? Son todas aquellas erogaciones que el Estado realiza, ¿verdad? Con una contraprestación a bienes y servicios recibidos. Tal es el caso de los sueldos y salarios de sus empleados, pagos por cualquier adquisición, ya sea de bienes muebles y equipos de oficina. Es decir, que los gastos directos, recordemos que el Estado de la República de Guatemala pues tiene entidades públicas y al tener entidades públicas tiene empleados que trabajan para el Estado y estos sueldos pues son parte del gasto directo que hay que emplear en nuestra clasificación del gasto público, o sea, del presupuesto que se tiene que realizar en el gasto público correspondiente. Entonces, dijimos que vamos a recapitular lo que es la clasificación del gasto público según la economía del gasto público. Se subdivide en gastos corrientes destinados a las operaciones más básicas, los gastos de capital destinados a la obtención de activos, o sea, de compras, mientras que los gastos directos son aquellos destinados a pagar o adquirir bienes muebles, ¿sí? Hablemos ahora de lo que es la planificación económica. Y ese pues nos indica lo siguiente. Nos dice, la planificación económica es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del país para poder administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. Es decir, que el objetivo
objetivo principal de la planificación económica es administrar los recursos públicos. ¿Para qué? Para poder alcanzar un desarrollo sostenible. ¿Sí? Antes de dar nuestras preguntas de estudio, vamos a decir que lo que hemos estado hablando el día de hoy sobre la clasificación del gasto público son todos aquellos gastos que el Estado tiene planificado en su presupuesto de ingresos del Estado. Y dijimos que este pues lo encontramos eh, en nuestra presentación de proyectos, es decir, que a la hora de que estudiamos o podríamos visualizar los ingresos y egresos del Estado, del presupuesto en la ley orgánica del Estado, todos estos gastos ya se encuentran previstos en el Estado de la República de Guatemala. Vamos a ver, teníamos, si no estoy mal, dijimos de los egresos, ¿verdad? Hablamos el sábado pasado de que todo esto pues están dentro de los egresos del Estado, o son gastos, son todos aquellos gastos que se encuentran regulados tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en lo que es la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento. Estudiaremos ahora sí nuestras preguntas de estudio. Recordemos que estamos a la puerta de nuestro segundo parcial y ya hoy es 24 de abril del año 2021. El tiempo se está yendo muy rápido y estamos ya casi tu segundo parcial y ya vas a terminar una mitad más de un semestre. Nuestras preguntas de estudio son las siguientes. Pregunta número 1. Defina qué es la planificación económica. 2. ¿Cómo se clasifica la economía del gasto público? Pregunta número 3. ¿Cómo se clasifica la deuda pública? Pregunta número 4. ¿Cómo se clasifica el gasto público por el objeto del gasto? Y pregunta número 5. ¿Cómo se clasifica el gasto público institucional? Estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 5 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Por favor, estúdialas, contéstalas. Estas entran ya en el segundo parcial. Yo en un momento te estaré enviando lo que son las diapositivas para que tú las puedas tener ya para tu material tuyo. No me queda más que agradecer tu fina atención a esta semana de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario y pedirte de favor que te cuides. Todavía seguimos en Guatemala con lo que es el COVID y a estar protegidos y a seguir con las medidas de protocolo. Que Dios te bendiga en este sábado. Bendiciones.